¿Qué tal, amigos y amigas? Dios nos concede el hermoso don de la vida, y la vida es para vivirla, no es para quedarnos ahí atrapados en quién sabe qué cosas. En Reflexiones para la Vida no queremos lastimarte, lo único que queremos es que con un dicho, los dichos de los viejitos son evangelios chiquitos, y un versículo de la Biblia salgas adelante. Bienvenidos a nuestro programa, gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros, su servidor y amigo Padre Chuy, con mucho cariño. Los dichos de los viejitos son evangelios chiquitos. La sabiduría popular tiene mucho que decirnos. Son milenios de sabiduría acumulada en la tradición popular, y es bueno escuchar a los ancianos, decía el Papa Francisco. Y el dicho de hoy es: del dicho al hecho hay mucho trecho. Y lo podemos interpretar este dicho de manera simple, sencilla, o podemos analizar bastante y verás que le podemos sacar mucho a este dicho. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Las palabras se las lleva el viento, habíamos dicho en otros momentos. Y para que una idea, un sueño, un anhelo, un proyecto se haga realidad, necesitas pues amarrarlo con una piedra a la tierra. Un ojo al gato y otro al garabato, decía también mi abuelo. Un ojo al cielo y otro al suelo. Hay que ser gente muy práctica, muy resiliente. Nos podemos mover en el mundo de los sueños y pues nada más, te quedas armando castillos en el aire, como se dice por ahí. O puedes ser muy pragmático y se te olvidan los sueños, los anhelos, y se te olvida el cielo, y ahí de repente puedes llegar al cansancio. Y por otro lado, habíamos dicho que en la revolución de lo cotidiano, del dicho al hecho hay mucho trecho, es decir, que tienes un buen espacio para poder ir realizando tus ideas. Obviamente que del dicho, de tus ideas, pensamientos, sueños, anhelos, deseos, tú tienes que ver cuáles se pueden realizar. En un proyecto de vida resiliente tienes que saber sopesar tus cualidades o tus defectos, ahora le llaman tus partes fuertes y tus partes débiles, para que no te metas en camisa de 11 varas, como dice otro dicho popular. Tú calcula tus fuerzas y verás, en esa medida que tú vas en ese trecho realizando cosas poco a poco, te vas a sentir realizado. Ahora, la contradicción del dicho al hecho puede llevarnos, dice el Papa Francisco, o Jesucristo habló mucho a los fariseos, de la hipocresía o de una vida doble, el decir una cosa y hacer otra, y terminarás pensando cómo vives, si no vives como piensas. O sea, la coherencia nos tiene que llevar a realizar obras de acuerdo a tus principios, valores, tus ideas, sueños y anhelos, un proyecto de vida. Por otro lado, también hay que tener paciencia para poder realizar un proyecto, una idea que se haga realidad. El trecho ese, del dicho al hecho hay mucho trecho, lo podemos entender también como un espacio suficiente para que pues hagas obra lo que pensaste. De aquí a que hagas lo que me dijiste, pues eso significa que tienes que tener paciencia. Y yo también, porque yo estoy esperando. A unos son a veces los bienhechores y otros los beneficiarios de una acción de alguien. Entonces tenemos que tener paciencia. ¿Por qué tenemos que tener paciencia? Porque la naturaleza misma así nos lo ha marcado Dios. Con la ley natural, tú cuando siembras una semilla, pues tienes que tener paciencia. Jesucristo habla del reino de los cielos, que es como una semilla de mostaza que se siembra en la tierra, y hay que tener paciencia. Va creciendo poco a poco, pero al final llega a ser sombra y cobijo de aves del cielo y de los humanos. Tú también tienes que tener paciencia, tanto en aquello que escuchas, y luego ayudar al que habla también a que se haga realidad eso. Si eres esposo, esposa, hijo, hermano, amigo, servidor público. Los políticos, quedó aquel mal dicho de que cuando alguien habla y no cumple, eres un político. No, pero es que la política genuina es aquella que administra bien la palabra. Hay que saber administrar las palabras, ¿no? Y hacer la realidad.
Vivimos en un mundo de hipocresía y de máscaras, yo entiendo, pero de todas maneras hay mucha gente buena. La Madre Teresa de Calcuta decía en su tiempo que si los delincuentes están organizados, ¿por qué los buenos no se organizan? Por eso, del dicho al hecho hay mucho trecho, nada más que hay que eso implica organización, no solamente pensar, organízate, piensa, ejecuta un proyecto y luego después, poco a poco vas a ir teniendo la satisfacción de ver tus palabras hechas realidad. Una mamá, por ejemplo, cuando ve a su hijo realizado en su carrera, vi el otro día en el Facebook la alegría de una madre dándole un abrazo lleno de satisfacción a su hijo que acababa de terminar y su hijo también le da el abrazo de agradecimiento. Lo logramos, mamá, decía él. Y qué alegría. Claro que el trayecto habrá sido el trecho entre el dicho y el hecho. Yo te voy a apoyar, mi hijo. Habrán sucedido muchas cosas. Por eso, para bien o para mal, del dicho al hecho hay mucho trecho. Para bien, porque pues tenemos un tiempo suficiente para poder realizar muchas de las palabras que dijimos. Claro que en el camino vamos a descubrir que hay muchas cosas de las que dijimos que no se pueden hacer realidad. Por eso hay que ser sensatos, hay que saber tener bien medidas las palabras. Hay que medir las palabras para poder, en mi pueblo dicen otro dicho, que el que habla se compromete, para que luego no te echen en cara lo que no pudiste hacer. Nada más dijiste, pero no hiciste. Y te van a tratar de político, así en esa manera despectiva. Pero un buen político, un buen cristiano, un buen maestro, un buen padre de familia, un buen amigo, un buen hermano, sabrá con sus palabras y sus obras tener la satisfacción de que el trecho que caminó valió la pena. Pido a Dios que te bendiga, vamos a una pausa y luego regresamos. Regresamos ahora de un dicho a un versículo de la Biblia. Los dichos de los viejitos, recuerda, son evangelios chiquitos y más la palabra de Dios que es dirigida a nosotros para iluminar nuestro caminar. El apóstol Santiago decía en su carta, capítulo 2 verso 14 al 17, que pues había un dilema ahí entre los que decían que tenían mucha fe y los que decían que tenían obras. Entonces, el apóstol dice, pues vamos a acercar las dos cosas, ¿no? Hacia el centro y resulta que la fe sin obras no sirve, está muerta. Y las obras sin fe, bueno, pues son, dirá San Pablo en otro texto, campanas que suenan mucho, mucho y luego después aturden. Muchas obras, muchas palabras. Hay que saber conectar como cristianos. Jesucristo nos enseñó a tener una vida coherente. Si tú ves la vida de Jesús, es un hombre coherente desde lo que dice hasta lo que hace. La boca habla de lo que está lleno el corazón. Y también las palabras que tú dices, que van dirigidas a sanar, dice el Papa Francisco, a curar. Hay 7 obras de misericordia materiales y 7 obras de misericordia espirituales que nos enseñan en el Catecismo de la Iglesia Católica, producto del mensaje de Jesús. Jesús nos invita a dar de comer al hambriento, al sediento, consolar al triste, enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca, enterrar a los muertos. Bueno, pues hay muchas obras que hacer. Si los delincuentes se organizan, dice la Madre Santa Teresa de Calcuta, ¿por qué los buenos no se van a organizar? Las palabras y los rezos son buenos, pero son buenos cuando se aterrizan. Obviamente que la oración es orar para ir a la acción. Oración. Vamos a inventar aquí una conexión de estas dos palabras. Orar para ir a la acción. Ite missa est. Cuando nos despiden de la misa no es para que ya no volvamos a la misa, sino que vamos, termina este encuentro con Dios y con los hermanos, vamos a la acción. De hecho, los primeros cristianos, lo puedes escuchar en los Hechos de los Apóstoles, leer y encontrar en los Hechos de los Apóstoles capítulos 2 y adelante. Los hechos pues son hechos, San Lucas lo describe como hechos de los apóstoles, obras. Vayan por todo el mundo, dice Jesús cuando resucitó y les dio su Espíritu Santo y les ayudó a entender su mensaje porque estaban aturdidos por la muerte de Jesús. Pero ya resucité, estoy vivo, vayan por el mundo, anuncien la buena nueva, anunciar. Vayan, entonces la otra parte es perdonen, curen, sanen, bauticen. Vayan y anuncien la palabra y vayan y hagan obras. Y los cristianos vivían escuchando a los apóstoles en oración,
Vivían juntos, compartían las alegrías y penas y compartían sus bienes. Y si había alguno entre ellos que pasaba necesidad, pues no faltaba la cooperacha para ayudarle al que necesitaba. Y si por ahí la comunidad ya en grande sufría algo porque las viudas o los pobres no eran atendidos, entonces alguien se apuntó 7 diáconos para servir a la mesa a los pobres. Las obras del cristiano son importantes, o el que no sea cristiano, porque por ahí alguno puede ser ateo y diga, pues yo no soy cristiano, y que sí, pero también cuando nació el niño Jesús, los ángeles cantaron y dijeron, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a la gente de buena voluntad. Todo eso que está pasando en el mundo, de la avaricia, la guerra, los constructores de armas que también inventan guerras para vender sus armas, los avariciosos que no les alcanza el dinero y quieren más, no se sacian. Tendrían que cambiar de actitud porque este mundo, así como lo llevamos, lo vamos a destruir. Y Jesucristo nos enseña a tener obras. El apóstol Santiago nos recuerda. Y estos eran los que iban a la asamblea de la oración de los creyentes. Algunos presumían y tenían hasta privilegios y atendían más a un rico que a un pobre. Entonces resulta que el apóstol Santiago nos recuerda las palabras de Jesús. Las obras de misericordia son importantes. ¿Cuánto bien puedes hacer? Bueno, tú organízate, ya sea a nivel personal, bueno, pues cada uno puede hacer. De hecho, en su proyecto de vida tiene que hacer algo que le dé sentido a su vida, ¿no? Hablábamos la vez pasada de una vida con sentido, porque luego puedes acumular cosas o embriagarte, drogarte y caes en el sinsentido y llegas hasta el suicidio o a provocar guerras, ¿no? Entonces, las obras que Dios nos pide, ¿quién será grato a tus ojos? Dice por ahí otro salmo. El que procede honradamente, el que practica la justicia, el que no desprecia a su vecino, el que no lo difama, el que no cobra con usura, sino el que no presta con usura, sino que presta sin intereses. El asunto es ayudarte. ¿Quién será grato a tus ojos? El que procede honradamente. Y proceder honradamente significa tener obras. Es muy importante. Han surgido muchas sectas que practican una teología producto del protestantismo y después las sectas pues cayeron en esa trampa de que yo estoy bendito porque Dios a mí me ama más que a ti y por eso a mí me va bien en mi negocio. Eso no es cierto. Ese es un engaño. La teología de la abundancia o de la prosperidad que se llama, esa es una trampa que lo único que justifica pues es lo que en otro lado se llama avaricia o el neoliberalismo, que nada más piensa en el capital. No, el cristiano tiene que pensar en cómo, claro, trabajar. Mi abuelo decía, el que trabaja tiene, el que trabaja y ahorra tiene más, el que trabaja, ahorra e invierte tiene más, el que trabaja, ahorra, invierte y ayuda a los pobres tiene el cielo. Entonces nosotros como cristianos tenemos que saber vivir sin perder el horizonte. Nuestro horizonte es el cielo y al cielo en Mateo 25 dice que solamente entran los que practicaron el bien. Vengan benditos de mi Padre porque estuve hambriento, sediento y me ayudaron. Aléjense de mí, malditos todos los que hicieron el mal. Aunque pues tú acá te hayas inventado muchas ideas o hasta religiosas para justificar tus malas acciones. Porque también hasta el pecado de la indiferencia o el pecado de la omisión, pues es eso, pecado. Nos confesamos cuando vamos a misa y decimos, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. La omisión también es pecado. Analicemos pues nuestro estilo de vida, aunque no seas creyente, ¿no? De todas maneras, los hombres y mujeres de buena voluntad, también el ateo tiene que hacer obras y tiene sus ideas. Entonces, todos de hecho deberíamos de buscar el bien común. El bien común. El egoísmo está llevando a que la riqueza se acumule en manos del 1% y ni lo gasta, como diría mi abuelita, ni lo usa, pero nos podemos cegar por los 7 pecados capitales y ahí está la trampa de las ideas, los sueños, los anhelos, los deseos que no frenamos con la conexión con las obras, la realidad. Y del dicho al hecho hay mucho trecho, bueno, pero la fe y las obras, si se conectan, le pueden dar sentido a tu vida, orientación y más si ponemos a Dios en nuestra vida, que hace que nuestras obras pues no nos llenen de soberbia y que tus rezos tampoco te llenen de soberbia. Es Dios a quien seguimos, no a ti o a un líder religioso, es a Dios.
Pido a Dios que te bendiga y te ayude a encontrar paz en tu corazón y esa conexión correcta entre la fe y las obras. Alguno podrá decir que no necesita de la fe, que tiene obras. Sí, pero a esas obras, para que le dé sentido, porque luego se cansa uno, necesitas tener una conexión con Dios, con la fe, con alguien más grande que tú, para que cuando haya traición, soledad, cansancio, fatiga, pues no te hundas en medio de tanta abundancia de cosas. Vamos a una pausa y luego regresamos para continuar con nuestro bloque de situaciones de nuestras vidas que nos ayudan a reflexionar. Estamos de regreso aquí en Reflexiones para la Vida. No queremos lastimarte. ¿Quiénes somos nosotros para lastimarte? Lo único que queremos es que con la ayuda de un dicho, de un versículo de la Biblia, salgas adelante. Vamos ahora a analizar los hechos de nuestra vida que nos ayudan a reflexionar para tomar buenas decisiones, ¿no? Hay que ver, analizar, hay que iluminar con la palabra de Dios, la sabiduría popular. Hay que checar, comparar si lo que nosotros estamos haciendo como proyecto de vida, lo que estamos realizando en este pedacito de tiempo y espacio que nos toca ocupar, pues si va de acuerdo al proyecto de Dios, ¿no? Si va de acuerdo a lo que Dios pensó cuando te pensó. No sé, tú cómo ves tu entorno, tu trabajo, tu familia, tu calle, el barrio donde vives. No sé si te has dado cuenta, pero yo sí me he dado cuenta de que de repente el mundo se cegó, se cansó, se obsesionó por muchas cosas. Unos tienen muchas ideas geniales, ¿sí? Sueñan. Y qué bueno que hay idealistas, soñadores, pero pues del dicho al hecho hay mucho trecho. Luego nos sentimos más defraudados porque entre la publicidad engañosa, la publicidad que nos vende productos inútiles, la publicidad que sí vende productos buenos, pero pues resulta que la economía anda bien mal, entonces te despierta nada más deseos y no puedes satisfacerlos y eso te lleva a la frustración y al enojo. Entre los políticos que hicieron de la política genuina una mentira, entre los falsos religiosos que hacen de su vida una, como diría el Papa Francisco, una esquizofrenia vocacional por su incoherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Entonces de repente como que muchos han decidido bloquear su propio proyecto porque ven que otros pues son incoherentes, dicen una cosa y hacen otra. Pero aquí hay que tener mucho cuidado porque es otra trampa del demonio. Te puede atrapar también a ti el desaliento. Aquellos ya los hizo caer en un pecado, en una vida incoherente y terrible y desgraciada. Pero a ti te puede bloquear con tu desaliento, con tu tristeza y con tu contradicción, porque también estás criticando a otro que hizo mal y tú te detienes y por eso ya no voy a misa, por eso ya no rezo, por eso yo no creo, por eso ya no hago cosas, por eso no pago impuestos, porque esos políticos se lo roban. No, espérate, sé buen religioso, sé buena persona, buen esposo, buen amigo, buen hermano, buen vecino, tú. Porque de hecho lo maravilloso que tiene el ser humano es que cada uno puede crear su propio espacio, su propio mundo. De hecho, cada cabeza es un mundo, ¿no? Bueno, pero pues que sea un mundo de paz, ¿sí? Un mundo que vaya, un microcosmos que vaya expandiendo, así como el macrocosmos se expande y va creando nuevas estrellas, nuevos planetas. Bueno, en ti mismo hay un microcosmos donde Dios te da esa posibilidad. Nosotros no nacimos marcados como con el instinto de los animales para hacer tal o cual cosa de acuerdo a su instinto y matan y para alimentarse tienen que matar, ¿no? Por ahí alguien habló de la ley del más fuerte en la naturaleza. No, nosotros somos diferentes como humanos, como hijos de Dios, como todo ese potencial que tenemos. Lo curioso es que comenzamos de cero, nos tienen que cuidar, enseñar a caminar, pero luego pues tú aprendes a caminar, a pensar, a hacer obras, a realizar tu propio proyecto de vida, tu propio entorno, tu propio mundo. Y si ese mundo se conecta con otros mundos, entonces sucede algo maravilloso. El problema es que ahorita muchos se han desconectado, han dicho yo ya no quiero, se suicidan. Vi en las noticias que en un lugar de Europa una jovencita que había sido violada varias veces se deprimió, dejó de comer, ella pidió la eutanasia, pero pues no se la iban a dar. Y de repente pues al final ella al solicitar
Hay países que ya están dando permiso de el suicidio asistido, le llaman, la eutanasia. No, espérate, hay mucho que hacer. Del dicho al hecho hay mucho trecho, hay mucho espacio entre lo que dices para que empieces a sembrar. ¿Sí? Y ya una vez que siembres, bueno, entonces ya tu fe y tus obras tienen sentido y luego oriéntalas hacia algo más grande, hacia la trascendencia. El ser humano es capaz de realizar un espacio de paz, de alegría, de gozo o un espacio de guerra y de destrucción. Pero bueno, ese es el don que tiene la libertad. No permitas que alguien dirija tu vida. No permitas que alguien te bloquee, te esclavice, te marque. La verdad os hará libres, dice Jesús. La verdadera religión es la que te hace libre, no libertino. Es la verdadera religión o un verdadero padre, un verdadero hermano, un buen pastor, un buen sacerdote, un buen amigo, un buen hermano, es el que te motiva, te anima. Y claro, lo demás pues ya te toca a ti, ¿no? Eso es muy importante. Ahorita vivimos en un mundo donde nos esclavizan o nos quieren esclavizar, o lo peor de todo es que nos dejamos esclavizar. No, tú echa a andar toda tu creatividad, es tu espacio, es tu tiempo. Y luego hay otra trampa que te están vendiendo. Es yo soy libre. Está muy bien, perfecto. Es mi cuerpo, muy bien. Pero ¿qué haces con tu cuerpo? Si te dicen eres libre para hacer lo que yo quiero que tú hagas, te están dando ya una orden, aborta, suicídate, drógate, alcoholízate. Bebe mucho azúcar para que te hagas diabético, pero luego las consecuencias ahí las tenemos, ¿no? Entonces, no es cierto que los que te dicen que eres libre y es tu cuerpo y ¿cuáles son las consecuencias? Te están llevando a un individualismo, egoísmo y a la soledad, a arrinconarte ahí en el rincón de los lamentos, a lastimarte y a lastimar a los demás. Es al revés, eres libre, claro, pero órale, el pintor que pinte mucho, el poeta que haga poesía, el músico que componga, el sacerdote que le ayude a la gente a mirar hacia la trascendencia, el que tiene obras, pues que no se llene de soberbia, son tus obras pero conectadas a la fe, el que tiene fe, pues órale, saliendo de misa a visitar a un enfermo o ayudar a un pobre, hay tantos, fe y obras, y luego si te puedes organizar con otros mundos, mucho mejor, o sea, otros mundos es cada cabeza es un mundo, si los mundos en vez de chocar, si las civilizaciones en vez de enfrentarse, coincidieran en cómo hacer obras de bien para nosotros mismos, entonces esos mundos serían hermosos. Ahora, no destruyas tu propio mundo. Estamos hablando de la casa común, dice el Papa Francisco. Esta tierra donde todos vivimos, no es mi casa, no es, aunque pongas alambrados y electrificación y de todas maneras, si hay otro egoísta, va a ir, tú que eres un egoísta y te encerraste, va a ir a robarte lo que tienes. Mejor, ¿por qué no salimos al encuentro de los demás en un acto de solidaridad, de subsidiariedad, de ayuda, de amor, de perdón, de misericordia? Con toda tu creatividad, un niño tiene de 0 hasta antes de que muera, tiene todo ese tiempo suficiente para armar un proyecto de vida y crear un mundo bueno para él y para los demás. Yo te dejo ahí esa reflexión. Ojalá que con la paciencia que tuviste pueda servirte de algo. Me imagino que en algo coincidimos y entonces en algo andamos bien. Que Dios te bendiga y te proteja, que te ayude a ir del dicho al hecho. Y si en el trecho hay mucho trabajo que hacer y cansancio y fatigas que enfrentar, pues nada más persevera. La perseverancia en las obras, pero con fe. Lo demás, pues dicen que hay otro mundo y yo espero en ese mundo. Un mundo donde ya no habrá guerras, ni hambre, ni injusticia. Se llama cielo, pero para llegar al cielo hay que caminar en la tierra. Estamos ya despidiendo este programa. Pido a Dios que te bendiga y te ayude. Vamos de la fe a las obras sin perder el horizonte. Gracias por tu paciencia. Como dice otro dicho, manos a la obra. Dios está con nosotros y si nos juntamos mano con mano podemos hacer mucho más. Gracias, que Dios te bendiga, la Virgen María te proteja, el ángel guardián te proteja de todo mal, el arcángel Miguel, Gabriel y Rafael te defiendan de las acechanzas del enemigo. Tu servidor y amigo Padre Chuy, hasta la próxima. Sean felices porque sí se puede, claro, con la ayuda de Dios.